Amoroso Padre Celestial, nuevamente estamos muy agradecidos porque tu infinito amor y misericordia nos tienes con vida y con salud hasta este momento y nos das la oportunidad nuevamente de apartar el tiempo para venir a estar contigo y así poder estar como María a los pies de Jesús, escuchándote, recibiendo tus palabras en nuestro corazón, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderlas y luego a vivirlas. Esa es la experiencia, Señor, que buscamos para esta noche y sabemos que tú la tienes así como nos las has prometido. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, good. Vamos a comenzar con los versículos de memoria, la segunda mitad, que comienza con los versículos del santuario. Así que comencemos con Éxodo 25:8. Todos tienen ya sus micrófonos apagados, así que pueden repetir junto conmigo en voz alta. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Muy bien. El que le sigue a ese es Primera de Juan 1:9. Y, hermana, lo está abriendo. No. Ahora sí. Ok. Primera de Juan 1:9 también lo habíamos estudiado en el tiempo del santuario, pero también va a ser el que vamos a escoger para este capítulo que estamos comenzando esta noche. Así que si no ha tenido la oportunidad de aprendérselo, si todavía tiene que refinarlo más y pulirlo, pues aquí está la oportunidad. Repitámoslos juntas. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 68:24 habla de los caminos de Dios y la forma que los vemos en la ilustración del santuario. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Salmo 85:10 es el que viene después de este y habla de la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. La misericordia y la verdad se encontraron en el Calvario, ¿verdad? Allí vimos, estaban siempre juntas, pero en la cruz del Calvario vemos cómo están esas representadas y las vemos demostradas allí. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La paz para nosotros viene precisamente del hecho que la justicia de Dios no permite que el pecador siga haciendo y deshaciendo y destruyéndose a sí mismo sin saberlo. Su justicia, porque es justo con su misericordia y su verdad y con su paz, no permite dejarnos ir por el camino errado sin hacérnoslo saber. En el Salmo 103, versículo 12, entonces dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Solamente Cristo puede hacer eso, pero cuando se lo permitimos. ¿Cómo se lo permitimos? Creyéndolo. ¿Creemos que Dios puede apartar de nosotros nuestro pecado? ¿Creemos que Dios puede alejar de nosotros el pecado así de lejos como está el oriente del occidente? Si lo creemos, le estamos dando el permiso de hacerlo. Luego viene Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para algunos de ustedes que tal vez hayan comenzado a unirse al grupo más tarde, después de que ya habíamos comenzado, o que estén comenzando ahora ustedes mismos, les animo a que no se desanimen.
el hecho de que llegan y una de las primeras cosas que hacemos es repasar los versículos de memoria y hay tantos de ellos, me imagino que puede ser como bastante desafiante y puede hacer sentir a la persona para que se digan, bueno, ni siquiera voy a probar porque jamás voy a alcanzar. Lo que les animo a que hagan en ese caso es que escojan uno, el que hable a su situación presente, tal vez, o a las circunstancias que está enfrentando. Uno que usted decida, con este voy a comenzar, pero comience por alguna parte, porque la palabra de Dios, cuando le permitimos que entre a nuestra mente, ya sea que la leamos, la dejamos entrar por los ojos o que la escuchemos por medio de los oídos, de todas maneras está haciendo el trabajo, la obra de transformación en nuestras mentes. Entonces, digo eso antes de que pasemos al siguiente, que viene de Juan 14:27. Juan 14:27. Y dice, es Cristo el que habla allí y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Podemos estar de acuerdo que si hay algo básico en todo ser humano es el miedo, el temor. Sin embargo, Cristo, sabiendo que eso es precisamente lo más básico en nosotros, el denominador común en la humanidad, nos dejó la promesa de que su paz iba a estar a nuestro alcance. Nuevamente hago la pregunta, ¿cómo la recibimos? Creyendo. ¿Creemos que Cristo nos puede dar paz? ¿Creemos que la paz de Cristo es algo merecedor? ¿Vale la pena? Si así es, entonces lo recibimos. Pero si lo leemos y decimos, quién sabe, de todas maneras voy a seguir todo temeroso, entonces no estamos creyendo, no se posesiona de nosotros su paz. Volvamos a repetirlo, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El versículo que le sigue a ese es 2 Corintios 5:7. Es un versículo bien corto, pero que enseña una gran verdad. Y dice, porque por fe andamos, no por vista. En las cosas que tienen que ver con Dios, no andamos como el mundo y toda la humanidad anda. Yo no lo creo si no lo veo, dicen, ¿verdad? No. De acuerdo a lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, andamos por fe, no por vista. No podemos ver a Dios, pero creemos que Él existe. Y todo lo que su palabra nos dice, lo seguimos. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Andamos por fe, no por vista. La semana pasada precisamente habíamos repasado esa experiencia que tuvo Eliseo, el profeta, junto con su siervo. Y cuando se dieron cuenta, estaban rodeados, el pobre siervo estaba todo temeroso y dijo, Señor, ¿qué haremos ahora? Eliseo oró, Dios le abrió los ojos de la vista, de la cara al siervo para que viera lo que él no había aprendido a ver por fe. Y entonces vio los carros de a caballo y de fuego que estaban rodeando toda la ciudad. ¿Qué importaba la armada del rey que los había venido a rodear durante la noche? Habían más carros y habían más carros más potentes que los que ellos tenían. Tenemos que vivir con esa realidad diariamente. No la vemos, pero sabemos, confiamos y creemos que ahí está, porque Dios es digno de confianza. Entonces, vamos a comenzar esta noche el nuevo capítulo 12. Espero que ya lo hayan recibido ustedes y lo hayan podido imprimir también. Comienza en la página 160
Y el título de este capítulo es ¿Han sido perdonados mis pecados? Es una pregunta, y es una pregunta que tiene bastantes razones y respuestas, bastantes secciones, eh, diferentes ángulos desde el cual verlos, y todos los ángulos son importantes, son interesantes y son muy relevantes para cada uno de nosotros. Espero que a medida que lo estudiamos, nos pongamos nosotros mismos dentro de la lectura. En vez de pensar, eso es lo que necesita la vecina, o eso es lo que necesita la otra señora que está sentada allá en la pantalla. Que pensemos en nosotros mismos para que lo apropiemos y podamos entonces recibirlo tal como Dios quiere que cada uno de nosotros individualmente recibamos su instrucción. Entonces, ¿han sido perdonados mis pecados? Y como les dije, el versículo de memoria para este capítulo es uno que ya aprendimos cuando estábamos estudiando en cuanto al santuario, pero que les doy la oportunidad porque cala bien con el tema número 1. Y número 2, les doy la oportunidad de que si no lo han aprendido todo completo, les da un poco de tiempo más para pulirlo bien. Entonces, repitamos, primera de Juan 1:9. Si no tienen el capítulo impreso, lo pueden encontrar en sus Biblias. Primera de Juan está, bueno, les aconsejaría que fueran al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, y echen de para atrás despacito, unas 2 o 3 páginas, cuando mucho, y allí encontrarán a Primera de Juan. Son 3 cartas que el apóstol Juan escribió, cartas pequeñitas, no son muy largas. Y en el libro, en la carta de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, de allí viene nuestro versículo de memoria para este capítulo. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también para qué más? Y limpiarnos de toda maldad. No importa qué cantidad de maldad tengamos, no importa qué tipo de maldad tengamos, no importa cuánto tiempo hayamos estado practicando esa maldad. Para Dios no hay imposible. Y Él promete que Él es fiel y es justo para perdonarnos. Y también quiere que le permitamos no solamente el perdón, gracias al Señor por el perdón, pero Él quiere limpiarnos de toda maldad. Repitámoslo la segunda vez, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Okay? Entonces, repásenlo diariamente. A veces les he dicho que pueden escribirlo en una hoja separada o en tarjetitas que puedan llevar con ustedes a donde quiera que vayan. Están en una oficina de un doctor esperando su cita, pueden tenerlo allí y irlo repasando, o están haciendo sus quehaceres de la casa y se van a sentar a descansar un momento, sáquenlo dentro del bolsillo donde lo tienen, repásenlo. También es bueno poner uno en el espejo, porque cuando nos levantamos en la mañana o cuando vamos a salir a algún lado, tenemos que ir al espejo a lavarnos los dientes, a peinarnos el cabello. Allí lo podemos ver y lo podemos leer. Antes de acostarnos, la misma cosa. Así que hay varias formas de ayudar a que nuestra mente tenga la oportunidad de repasar y repasar. Y recuerden, el Espíritu Santo está encargado de fijar esas cosas a nuestra mente. Denle el chance para que vean. Entonces vamos a comenzar ahora el capítulo. Comienza con la primera parte de una estrofa de un himno que dice, en su sangre en la cruz, mis pecados lavó. La gran mayoría de los cristianos se detienen allí mismo, en el día de regocijo, cuando Jesús lava sus pecados. ¡Qué día de gozo! Y sí, es un día de gozo cuando nos damos cuenta que con toda nuestra maldad, Él está dispuesto a perdonarnos de todas maneras. ¡Qué gozo tan grande! Pero sigamos con la segunda parte de esa estrofa. Dice, mas toda escoria limpiará si más profundo voy.
No nos quedemos en la superficie solamente con el perdón. Vayamos más profundo a la limpieza total que Él quiere hacer de nosotros. Sigo leyendo entonces ahora. El Señor está preparando a un pueblo que revelará su carácter al mundo. Y se nos dice que cuando Cristo vea su misma imagen perfectamente reproducida en su pueblo, Él vendrá a reclamarlos como suyos. Cuando habla allí de imagen, se refiere al carácter, la imagen de su carácter perfectamente reproducida en nosotros. Estamos en la primera página del capítulo número 12, que estamos comenzando. Estamos en el primer párrafo largo. Él aún no ha venido dado que su imagen no ha sido perfectamente reproducida. La razón por la cual su imagen no es ahora vista en el hombre es porque nos hemos retirado mucho de la perfección original. Difícilmente alcanzamos a estimar el verdadero carácter de Dios. En el principio, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero a través de la transgresión de Adán y Eva, el hombre fue en cierto sentido recreado a la imagen de Satanás, el enemigo, ¿verdad? Era imposible para el hombre desarrollar un carácter perfecto, excepto por la revelación de la misericordia y gracia de Dios en su Hijo. Podemos leer en Mateo capítulo 18 acerca de la parábola que nos muestra qué tan profunda es la misericordia de Dios hacia el pecador. Entonces vamos a ir a Mateo 18. Está escrito en el capítulo, pero si usted no tiene el capítulo, abra su Biblia en Mateo. Mateo está en el Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los primeros 4. Así que en Mateo capítulo 18 y vamos a comenzar a leer en el versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle y a su esposa e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrándose, le rogaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Este siervo había sido muy infiel en su deber y había llegado al punto de tal infidelidad que le debía a su señor 10,000 talentos. En los días de la parábola, un talento romano pesaba alrededor de 32,3 kilogramos, pesado en plata. La deuda de este siervo era una suma astronómica de 323,000 kilogramos de plata. Para el día 15 de febrero del 2013, y se usan aquí en este capítulo, les explico esa fecha, porque como se pueden dar cuenta, después del título del capítulo, dice 16 de febrero del 2013. Esa fue la fecha cuando este sermón, que es este capítulo, fue predicado en Australia por el señor Cameron Schofield. ¿Okay? Entonces, él halló la equivalencia para esas fechas. Dice, para el día 15 de febrero del 2013, el valor de 1 kilogramo de plata era aproximadamente $963,86 de los Estados Unidos. Por lo tanto, en el valor monetario de hoy, este siervo le debía a su señor aproximadamente la cantidad de 310 millones de dólares. No es una cantidad pequeña, es una
cantidad exorbitante, ¿verdad? Sigo leyendo. Ahora, tomando el salario promedio de Australia, para poder pagar esa deuda, usted tendría que trabajar tiempo completo, empezando desde el día que Noé nació. ¿Se acuerdan de Noé, el del diluvio? Empezando desde ese día en que Noé nació hasta el día de hoy. Aproximadamente 4.930 años. ¿Podría usted pagar tan gigante deuda? ¿Cuenta usted con una vida así de larga, de 4.930 años, para vivir? Este hombre había cavado para sí mismo un hoyo del cual no podía salir. No había ninguna manera en la que él pudiera pagar esa deuda. Pero el señor de este siervo fue movido a compasión y lo dejó ir perdonándole la deuda. Por supuesto, el siervo pudo haber hecho promesas como lo hacemos nosotros. Sí, lo pagaré, yo lo pagaré, lo pagaré. Es así como hacemos también. Le decimos a Dios, sí, yo seré obediente. Todo lo que has dicho lo haré. ¿Podemos hacerlo? No podemos hacerlo. Y esta es una muy buena ilustración de nuestra situación. Le debemos a Dios una vida santa, pero no la tenemos para dársela. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él ofrece perdonarnos. ¿Sabes lo que significa perdonar? Me encanta el significado. Perdonar es dar por. En inglés es un poco más fácil de verlo porque es forgive, give for. En español, si lo partimos en sílabas, donar es dar, ¿verdad? Un regalo, donar algo. Donar, por donar. Dar por. Así que cuando Dios perdona el pecado, sucede un intercambio. Él se lleva el pecado y nos da a cambio algo en su lugar. Acerca de este intercambio podemos leer en Gálatas 1, 3 y 4. Dice, y pueden leer conmigo, tienen todos sus micrófonos apagados, leamos juntos. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se dio a sí mismo a cambio de nuestros pecados. El mismo pensamiento ilustrado lo podemos leer en Romanos 3, 23 al 26, donde se nos dice lo siguiente. Leamos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, porque no tenemos lo que necesitamos para pagarlo, ¿verdad? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación o sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Para manifestar, eso quiere decir declarar, para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados. En otras palabras, para perdonar. ¿Y hasta dónde abarca esta aplicación? Creo que debemos anclar nuestras almas indefensas en las verdades contenidas en el siguiente párrafo que viene del libro El Camino a Cristo, página 62. Si no fuera por esta realidad, no tendríamos ninguna esperanza. Pasamos ahora a la página 162 del capítulo 12
que estamos leyendo. Podemos leer juntos lo que dice allí. Dice, antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo. Y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios, ¿cómo? Como si no hubierais pecado. Voy a repetir esa última oración otra vez. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Seguimos la lectura en el párrafo que sigue. Estas palabras no significan nada para alguien que no conozca o no admita como suya su pecaminosidad. Permítanme darles una ilustración aquí. Imagínense ustedes que estamos en una sala todos juntos y yo entro y voy donde la señora Loida y le digo, Loida, ¿sabes lo que acabo de hacer? Y ella me dice, ¿qué? Le digo yo, acabo de pagar los 2 millones de la multa que tenías con el condado. La forma en que Loida va a reaccionar a esas noticias dependen de si ella cree o no cree que tiene esa multa. Si ella sabe y reconoce y acepta que tiene una multa de 2 millones de dólares y que por lo tanto no la puede pagar y yo he ido y la he pagado, ella va a contestar a mis noticias, va a decir, ¡oh, gracias por haberlo hecho! Yo no lo merezco, qué sé yo, que tantas cosas dirá la señora Loida. Pero nos podemos imaginar, ¿verdad? Pero si la señora Loida no cree que tiene una multa, si la señora Loida no acepta que hay ningún libro en el condado con su nombre y que al lado de eso dice debe 2 millones de dólares, ella me va a decir, oye, ¿y por qué lo hiciste? ¿Para qué? Yo no tengo deuda. Mira, gastaste ese dinero para nada porque esa deuda no es mía. De la misma manera es lo que estamos leyendo aquí. Si reconocemos que tenemos pecado en nosotros y que no nos podemos deshacer de él, ni porque vivamos muy larga la vida, digamos que lleguemos a 120 años, que es lo más que vive un ser humano en estos días, no es suficiente tiempo para poder ganar todo el dinero, como la ilustración de esa parábola. Y aunque nosotros vivamos 1 millón, 10 millones, 20 millones de años, no podemos pagar la deuda que le debemos a Dios por nuestros pecados. Las noticias de lo que Cristo ha hecho para nosotros significarán algo solamente cuando reconozcamos que tenemos esa deuda y que nosotros no podemos pagarla. Volvemos entonces al párrafo donde estábamos. Estas palabras no significan nada para alguien que no conozca o no admita como suya su pecaminosidad.
Pero si has vislumbrado la miseria de tu corazón y si has visto el desastre que has hecho de tu vida, estas palabras serán vitalidad para tu alma. Perdónenme que les agregue algo aquí también. Puede que reconozcamos, sí, yo sé que soy pecador, pero no tan mal. Yo no estoy tan mal. Si pensamos que no estamos tan mal, vamos a creer solamente en un poquitito de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero tenemos que reconocer que no es solamente un poquitito. Es de la misma forma. El pecado es tan completo en nosotros que no podemos decir que somos solamente unos pecadores pequeños. Porque sería equivalente a decir que una señora está embarazada un poquito. No hay ese grado de embarazo, ¿verdad? O estoy un poquito embarazada, un poquito no. Si estás embarazada completa. Y eso es todo, ¿verdad? De la misma manera, tenemos que reconocer que la pecaminosidad de nosotros, por muy buenos que parezcamos a nosotros mismos o a otros, la pecaminosidad de nosotros es como una podredumbre dentro de nosotros, si lo queremos admitir o no. Si lo admitimos, en Cristo encontramos las buenas noticias de lo que ha hecho por nosotros. Si no lo admitimos, queda allí la multa paga y no hay quien la reciba con gozo. Entonces, seguimos ahora en el mismo párrafo en que estábamos. Saber que podemos presentarnos ante el Dios Santo que consume el pecado con solo una mirada y comparecer ante Él como si no hubiéramos pecado es un alivio infinitamente mayor que cuando el director del Departamento Nacional de Recaudos nos dice que no tenemos que pagar nuestros impuestos. Y el amor y el perdón de Dios incluso llegó a ser lo que dice allí en 2 de Corintios 5:21, donde dice, Dios no solamente hizo que Cristo llevara nuestros pecados, sino que Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto concuerda allí con lo que estábamos leyendo en la página anterior, ¿verdad? Que perdonar es dar por. Cristo se dio por nuestros pecados. Ese es el intercambio que ocurre. El perdonar no es solamente un proceso legal donde se le pone un sello y una firma y se pasa el papel al siguiente escritorio. No, ocurre una transacción. Hay que haber un intercambio de alguien que tome nuestra culpa y a nosotros nos deje libres. Sigo leyendo allí. Mas Dios incluso no se detiene allí. Él no solamente dice, ahora te veré como si nunca hubieras pecado, sino que extiende su bondad y nos trata como si nunca hubiéramos pecado. En el libro Nuestra elevada vocación, página 54, se nos dice, pero Cristo asumió el oficio de garantía y libertador suyo, al convertirse en pecado por el hombre, para que el hombre pudiera convertirse en la justicia de Dios en él y a través de él, quien fue uno con el Padre. Los pecadores pueden ser justificados por Dios únicamente cuando él perdona sus pecados, condona o suspende el castigo que merecen y los trata como si en realidad fueran justos y no pecadores, y los recibe en el favor divino tratándolos como si fueran justos. Así que cuando Dios perdona nuestros pecados, hace más que simplemente considerarnos como que ya no tenemos más pecado. En verdad, Él nos trata como si nunca lo hubiéramos hecho. Por ahora, tal vez esta verdad no signifique mucho para ti, pero estas palabras lo serán todo para ti cuando te encuentres en el fondo de tu abismo. Dios nos trata como si nuestra vida fuera como la de su propio Hijo. ¿Podemos decir amén a esto?
¿No dice nuestra alma simplemente, alabado sea el Señor? Apenas hemos oído unas pocas citas y sin embargo ellas contienen los principios mismos de la vida eterna, el mismo núcleo de la esperanza. Y sin esta esperanza no tenemos nada. Esto es lo único que me mantiene vivo en esta tierra, el abundante amor que Dios ha proveído para mí, quien no merezco nada de este intercambio o enmienda. Satisfacción y pago del daño hecho a través de la reconciliación de Jesucristo. Dios suspende el castigo que yo me merezco. ¿Y qué es lo que yo me merezco? ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y cuando ella dice que es paga es porque nosotros lo hemos hecho. Hemos trabajado en esto. ¿Qué es lo que nos pagan en el trabajo? El tiempo que ponemos, ¿verdad? Y tenemos que entrar y no sé si en todas partes será igual, pero yo he conocido en muchos lugares donde hay un reloj que marca y uno entra y pone una tarjeta y ahí le sale la hora de cuando uno entró y cuando sale tiene que volverla a marcar y esas horas son las que les pagan. Así hemos hecho nosotros con el pecado. Hemos cumplido fielmente con el pecado y lo único que nos queda es recibir el pago de ello. Y la paga del pecado, de acuerdo con la palabra de Dios, es la muerte. Pero no solo, sigo leyendo en el libro, pero no solo se trata de la extinción, sino una muerte larga, prolongada y dolorosa. Eso es lo que me merezco. Pero Dios remite ese castigo y nos trata como si no hubiéramos pecado. Ahora, es importante que nos afiancemos en esto y nos aferremos a ello con la tenacidad de que no importa cuán poderosamente las oleadas de la tentación golpeen contra nosotros, no lo dejaremos ir. Y a medida que avancemos en este tema, recordemos eso. Recordemos lo que Dios nos ha prometido, pues todavía no hemos terminado la historia en la parábola del siervo. Y quisiera decir que lo que estoy compartiendo esta mañana no lo estoy diciendo para nadie más que para mí mismo. Lo que estoy compartiendo es para mí porque continuamente estoy caminando en una línea angosta, teniendo que lidiar con asuntos que se levantan en mi corazón vez tras vez y si no permito que se deshagan de una vez por todas a través de lo que estamos viendo hoy, perderé mi vida eterna y recibiré el castigo que me merezco. En este estudio, el Señor me está hablando a mí. Y si escuchas su voz que te habla a ti, eso será entre tú y Dios. Ahora vamos a regresar al capítulo de Mateo 18, donde estábamos leyendo la historia del siervo que tenía esa deuda tan astronómica con su señor. Y vamos a volver a leerla desde el principio hasta el final de la historia. Entonces, comenzamos a leer. ¿Podemos leer juntos? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle y a su esposa e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Aquí se explica en el capítulo del libro que el peso de un denario era de 4 gramos de plata. Así que 100 denarios eran 400 gramos de plata y su valor era de $240, de acuerdo con la Bolsa de Valores del 15 de febrero del 2013. ¿Qué es eso
comparado con la cantidad de 310 millones de dólares. No es nada comparado, ¿verdad? Sigamos entonces ahora con la historia. Y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero terminar con el siguiente párrafo en la página 164. Este estudio lleva por título una pregunta que necesito hacerme a mí mismo a la luz de la palabra de Dios que hoy nos habla. ¿Han sido perdonados mis pecados? ¿Están realmente perdonados mis pecados? ¿Estoy realmente justificado? Continuaremos de allí la próxima vez. Mientras tanto, me gustaría dar una aclaración final como para cerrar el pensamiento que estábamos desarrollando allí. Y es decir lo siguiente. ¿Estamos limitando la forma en que Dios nos perdona? Porque no es que Dios no nos quiera perdonar. O que diga, cuando tú perdones, entonces yo te pensaré en perdonarte. No. El Señor nos perdona enseguida. ¿Recuerdan 1 Juan 1:9, que es el versículo de memoria que escogimos para este capítulo? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No hay que llenar una planilla, no hay que ir a cierta oficina, no hay que hacer una cita, no hay que hacer nada. Confesar, admitir, reconocer que hemos pecado y el Señor nos perdona. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto aquí que hemos estado leyendo? Que después de haber recibido el perdón por nuestros pecados, no vayamos a hacer lo que hizo este siervo injusto. No vayamos entonces a querer darle solamente una porción de perdón a nuestros semejantes después de haber recibido del Señor un perdón así de grande para nosotros. Porque cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? No me des sino este poquito de perdón para todos mis pecados. Porque eso es todo lo que estoy dispuesto a darle como perdón a mis semejantes. Estamos limitando el perdón que Dios nos da y nos quiere dar cuando rehusamos perdonar a los demás en la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Seguiremos desarrollando esto la próxima vez. Por ahora, les invito a que nos pongamos de rodillas para cerrar con la oración. Amante Padre Celestial, reconocemos que la parábola que tu Hijo contó y que quedó escrita para nosotros lleva un mensaje muy profundo, muy real y que es de un valor alto para cada uno de nosotros. ¿Quién no ha tenido que perdonar?
¿Quién no ha tenido que ser perdonado? Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender mejor y más profundo este tema, porque así, Señor, también vamos a poder entender la clase y el tipo y el grado de perdón que tú nos das y que estás dispuesto a darnos todo el tiempo. Danos, Señor, la paz que solamente tú nos puedes dar, y esa paz viene precisamente cuando sabemos que estamos bien contigo, que hemos confesado nuestro pecado, lo hemos admitido, hemos reconocido que lo necesitamos y decimos, Señor, perdóname. Y automáticamente ya sucedió, ya nos perdonaste, como si no hubiera costado nada. Ah, pero costó la vida de tu mismo Hijo en la cruz. Ayúdanos a valorar lo que se dio a cambio de nuestro pecado. Te lo agradecemos de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.